Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos ven en línea. Estamos muy felices de poder transmitir y compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. La semana pasada terminamos esta serie de 6 semanas sobre los Juegos de Verano, una serie extraordinaria que tuvimos. Muchos desafíos que nos enfrentamos al hablar acerca de esta serie sobre Juegos de Verano basados en los Juegos Olímpicos. Pero previo a eso tuvimos también una serie sobre finanzas, ¿verdad? El dinero, sobre el dinero, y fue una serie también extraordinaria. Así es que esta tarde regresamos a la primera carta del apóstol Pedro y los quedamos ahí, terminamos el capítulo 2, ¿ok? Ya hace varias semanas, hace como 3 meses ya eso. Así que hoy regresamos a eso, pero antes de todo eso, si recuerdan, por ejemplo, cuando comenzamos esta serie de Primera de Pedro, una de las cosas importantes que tratamos de comunicar y preguntas que tenemos que hacer a medida que se prepara lo que se va a enseñar es ¿qué dice el pasaje bíblico? ¿Qué es lo que dice? ¿Y cómo puedo ponerlo en práctica en mi vida diaria? Ese es el principal objetivo cuando entramos a una serie como la que vamos a tener a comenzar ahorita de Primera de Pedro, que es versículo por versículo. Y hemos dicho, ¿verdad?, que es bien complicado porque tenemos que abordar temas difíciles, tenemos que abordar lo que dice el versículo, lo que dice la palabra. Y a veces hay cosas que no nos gustan, ¿no?, en medio de eso que estamos enseñando. Si recuerdan, por ejemplo, Pedro estaba dictando este libro a otra persona, a un escritor. Algunos consideran que era Silas o Silvano, dice la palabra que era el que escribió, pero Pedro es el que dicta esta carta. Ahora, ¿quién es Pedro? Y solamente quiero recordarles que este Pedro es el que Jesús le llamaba Simón Pedro. Era uno de los 12 apóstoles. Pedro es aquel que era audaz, que era incluso atrevido en algunas ocasiones, incluso era hasta imprudente. Era el Pedro que decía las cosas como a él se le venían a primera instancia. Este Pedro fue incluso el que dijo sobre esta roca, tú eres el Hijo del hombre, del Dios viviente. Y sobre lo que dijo Jesús sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia sobre esta roca. Entonces este es el mismo Pedro que la Biblia describe. Este es el mismo Pedro que negó a Jesús incluso. Pero que después de la resurrección, este mismo Pedro es aquel que es el líder importante de la primera iglesia, de la iglesia en Jerusalén. Así que Pedro tuvo un cambio extraordinario en los días últimos de la vida de Jesús. Así es que de ese Pedro estamos hablando. Así que Pedro escribe este libro específicamente para los creyentes que habían sido dispersados a otras partes de lo que le llaman el Asia Menor, lo que viene siendo hoy en lo contemporáneo Turquía, el área de Turquía. Eso es lo que le llamaban Asia Menor. Entonces muchos creyentes, muchos cristianos habían sido esparcidos y habían huido a estas ciudades fuera, tratando de escapar de la muerte prácticamente de las manos del emperador, que en este tiempo era Nerón. Entonces, Nerón era ese emperador que tenía tanto odio por los creyentes, increíble odio por los cristianos, los persiguió con toda su energía, jugaba, por ejemplo, a los gladiadores con ellos, se los daba a los creyentes, los agarraba, los ponía, y se los echaba como comida, por ejemplo, a los leones, los sumergía en aceite y luego los usaba como
antorchas para alumbrar sus fiestas en su jardín. Era un hombre cruel, exageradamente cruel. Algunos creen que estaba hasta enfermo mentalmente. Posteriormente este hombre muere, ¿verdad? Nerón muere. Entonces este pueblo judío se dispersó temiendo realmente por su vida, y eso es lo que tiene en el contexto de esta carta, temiendo por su vida para comenzar realmente una vida nueva, diferente, diferente cultura, viendo verdaderamente viviendo como extraños en lugar extraño. Pedro les orienta en esta dirección, en esta carta extremadamente. Y ahora esto es importante porque esta carta es extremadamente aplicable también para nosotros. Así que hace unos 3 meses comenzamos en el capítulo 1, y lo que voy a hacer esta tarde, voy a tratar de recapitular un poco para poder conectarnos con lo que ya hemos hablado y con lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema bastante difícil que abordar, pero lo vamos a hacer con todo nuestro amor, esperando que sea también una bendición de Dios para su vida. En el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 3, encontramos estos versículos en la palabra que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Pedro le recuerda a los creyentes que se han sido esparcidos, que ellos y nosotros también tenemos la salvación, y que esa salvación se basa en Jesucristo, que murió en la cruz, pero también específicamente en la resurrección de entre los muertos. Ahí está basada, ahí en esa parte tiene la base principal de la salvación de ellos, pero también de nosotros. Y continúa en este pasaje y les recuerda que están esparcidos por todas partes, que necesitan ser recordados. Muchas veces ellos quizás ni necesitaban ser recordados de que estaban pasando por pruebas, por dificultades, por problemas serios de persecución. Y déjeme decirle, lo que tiene más validez en lo que Pedro está diciendo aquí es que Pedro estaba también él en medio de esa persecución también. Posteriormente, Pedro fue apresado y fue asesinado también. Entonces, eso le da más validez a lo que Pedro está tratando de comunicar a los hermanos que han sido esparcidos. Por eso, creo que este libro tiene una gran compatibilidad y es aplicable, por ejemplo, a nosotros por la gran misericordia de Dios que es dada a nosotros todos los días. Esa misma gracia y misericordia era dada a aquellos creyentes, y Pedro les va a recordar: Dios, la misericordia de Dios está sobre nosotros, está sobre ustedes. Ahora, ¿por qué digo que este libro es aplicable? Porque al igual que ellos, la salvación de ellos estaba basada en la resurrección de Cristo. Igual su resurrección y mi salvación, está basada en la resurrección de Jesucristo también. Y al igual que aquel grupo de personas, al igual que Pedro, también nosotros vamos a tener, escúcheme bien, vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, y que la vida realmente en muchas ocasiones va a ser difícil, y lo es difícil para muchos de nosotros también. Ahora, si usted está aquí y usted es creyente y me está escuchando, quiero que entienda que Pedro describe en este libro al creyente, aquellos que son seguidores de Jesús. A eso es como lo describe Pedro, como seguidores de Jesús. Pero si usted es de aquellos que me escucha que todavía no tiene a Cristo como Señor y Salvador, le recuerdo que puede ir incluso en línea y en los archivos de los mensajes que se ha predicado. Del 4 de julio se predicó el último mensaje de esto. Es un mensaje importante sobre la salvación y cómo usted puede ser salvo, para que lo que vamos a hablar en estas semanas que vienen tenga sentido si usted no está
por escucharnos. Así que, entonces, en el siguiente mensaje, Pedro simplemente se basa en esta idea de que tenemos salvación. En eso se basa, tenemos salvación. Y debido a que tenemos la salvación, debemos ser santos. Ese fue el mensaje número 2. Debemos ser santos, debemos vivir vidas apartadas, dedicadas a Jesús. Pasamos, por ejemplo, toda la tarde hablando de lo que era ser santo, tener cuidado de preparar nuestras mentes, porque ahora el hecho de ser santo, todo tiene que ver incluso de preparar nuestra mente para poder apartarnos de lo que involucra el mundo, porque lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros en realidad somos. Ser santo en este mundo va a ser un desafío para muchos, y lo es. No es fácil para un creyente, no era para aquellos creyentes ni tampoco es para nosotros. Te hará sentir incómodo. Te hará sentir que muchas veces no encajas en el sistema del mundo. La realidad es que estamos viviendo en una cultura, en un mundo totalmente ajeno, que se burla de la Biblia, que no cree en la palabra de Dios, menos en Cristo. Entonces, cuando usted y yo vivimos en medio de esa sociedad, en medio de esa cultura, nos vamos a sentir incómodos. Y hablamos del hecho de vivir como extraños en un mundo de extraños. En un mundo extraño, porque la realidad, así es como el mundo realmente mira a los creyentes que han nacido de nuevo. Los mira como extraños, como seres raros, que no practican las mismas cosas, no hablan de la misma manera, viven de diferentes formas. Entonces, si los compara al creyente con el no creyente que vive sumergido en esta cultura, abrazando todos sus deleites y todos sus valores, nosotros los vamos a ver como seres extraños, viviendo realmente en un mundo extraño. Pero hablamos de que la vida santa vamos a vivir, va a ser complicado por toda la presión que vamos a tener, y aquellos creyentes no eran igual, la misma lucha ellos tenían. A los creyentes que Pedro les escribe. Recuerdo haber hablado con cada uno de los que estaban aquí en vivo en la iglesia, que debemos vivir vidas santas porque Dios es santo. Esa es la primera parte. ¿Por qué debemos vivir vidas santas? Porque Dios es santo, y debemos vivir vidas santas porque reconocemos que Cristo va a regresar. Esa es la razón principal. Y aparte que el hecho de vivir vidas santas, si queremos ser encontrados fieles delante del Señor y obedientes delante del Señor, pero también el vivir una vida santa era importante por el hecho de que somos testimonio o somos antorchas, dice un versículo, somos lumbreras, somos sal de esta tierra. Entonces, el hecho mismo de ser santo nos pone en la posición de ser un ejemplo para que otros puedan venir a conocer de Cristo. Entonces, mientras avanzábamos en la serie, porque nuestra capacidad de vivir una vida santa tiene un precio. Tiene un precio que Jesús dijo que debemos ser como Él, porque Él era santo. Nosotros también debemos ser santos. Debemos deshacernos del pecado, debemos de avanzar hacia Cristo, debemos de perseguir el crecimiento espiritual. Y por ejemplo, y luego Pedro nos recordó algo que probablemente debemos recordar, que cuando elijas vivir una vida santa, puede haber personas que te rechacen, y lo va a hacer. A mí me ha pasado eso. Familiares, familia, amigos, muchos nos rechazaron porque decidimos o elegimos vivir una vida en Cristo, en santidad. Habrá gente que no entenderá por qué lo haces y cómo lo haces. Al mismo tiempo, Dios, escúcheme bien, te convertirá en una vasija digna de su honor.
Luego hablamos de otro pasaje que fue clave, el capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahí fue donde culminamos la primera etapa de esto. Y esto es lo que dicen los versículos. Vea, dice, mantén tu conducta excelente entre los gentiles para que en lo que te calumnian como malhechores a causa de tus buenas obras, mientras las observan, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto es interesante porque todo lo que hacemos debemos tener en cuenta que nosotros somos observados. Por ejemplo, queremos ser santos, queremos que nuestro comportamiento sea excelente. Sí, porque la gente está mirándonos. La gente sin Cristo, tus vecinos te están viendo. Por eso es que es importante de vivir una vida apartada y santo, y queremos observar, queremos que la gente vea nuestro comportamiento, queremos incluso, escúchame, que la gente observe para que puedan ver a Dios a través de usted, a través de ti. Entonces, teniendo en cuenta esa idea de que la gente siempre está mirando, Pedro comienza a abordar una área difícil, escúcheme bien, para nosotros y también para aquellos. ¿Y sabe cuál es esa área? Es la área de la sumisión. Sometidos a, y eso es algo complicado en esta cultura y en aquella cultura, pero más para aquella cultura. En un momento se lo explico por qué. Él va a abordar en este tema de la sumisión en varias formas. En el capítulo 2, él dice que debemos someternos a las autoridades civiles. Usted dice, wow, ¿quiénes eran los que estaban gobernando en ese tiempo? Estamos hablando de un hombre sanguinario que era el emperador romano Nerón. Y Pedro va a decirle a los creyentes, porque ustedes como creyentes son creyentes, porque ahora están en Cristo, dice, deben de someterse a las autoridades civiles. Eso no es popular. Eso es exageradamente extraño que Pedro esté diciendo, ahí tienen que someterse a las autoridades civiles. Esto iba a ser un desafío para todos los lectores del apóstol Pedro. Y en lugar donde tuvieran ir, donde fueran, tenían que someterse a diferentes tipos de autoridades. Experimentado. Escúchame bien. Pedro les recordó que debido a quién eran ellos como creyentes, deberían de ser sumisos a las autoridades. Ahora, establecimos muy cuidadosamente y explícitamente de qué se trataba el someterse a las autoridades civiles. Hablamos de que, por ejemplo, no significaba de que tú tenías que someterte a las autoridades civiles si las autoridades civiles te ordenaban algo que fuera en contra de lo que Dios había establecido y ordenado y dicho. Usted no tenía que obedecer las reglas o las leyes civiles. Aunque eso a muchos creyentes les costó la muerte. Les costó la vida. Porque se resistieron y pusimos ejemplos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en una ocasión las autoridades le habían exigido incluso a Pedro y a Juan que no predicaran más la palabra de Dios. Y Pedro dijo, ¿sabes qué? Yo respeto a la autoridad, pero yo tengo que obedecer antes a Dios, antes que al hombre. Entonces, en ese tipo de ejemplos que vimos a través del Nuevo Testamento, es lo que nos da la autoridad para decir de que no... si hay algo que la autoridad te ordena que hagas, que está en contra de los principios de la palabra de Dios, usted no tiene ninguna obligación de someterle. Al contrario, pero sí habla de esta sumisión, de ser sumisos a las autoridades. Ahora,
Pero al mismo tiempo también reconocemos que debido a que la gente está mirando, debemos ser obedientes a las autoridades. Los creyentes debemos ser gente mansa, no mensos, mansa. Debemos ser gente sencilla, debemos ser gente humilde, debemos ser gente moldeable, debemos ser, como decía Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde. Así deben ser los creyentes y Jesús es un ejemplo de ello. Jesús se sometió a las normas romanas que eran el imperio que estaba en ese tiempo que Jesús vivió. Él no se levantó en huelgas y en peleas contra los sistemas de gobierno, leyes de ese tiempo. Él se sometió a eso. Pero ahora, el punto aquí es más difícil todavía para aquellos creyentes de aquel tiempo. Someterse a un hombre con las características de Nerón, de lo que hacía, simplemente no era entendible en aquel momento. Pero Pedro va un poquito más allá. Y él habla, por ejemplo, de ser esclavos sumisos del amo. De ser esclavos. Ese dominio lo discutimos de muchas maneras en medio de los mensajes que hablamos. Y una de esas cosas es que debemos actuar y comportarnos cuando el amo no está sobre nosotros, o ya sea que sea injusto o no injusto. Recuerde que esos creyentes, el amo en este caso era Nerón, era un hombre injusto. Los que aplicaban las leyes eran gente injusta. Pero aún así, decía el apóstol Pedro, tienes que actuar o vivir como esclavos, debe de ser sumisos a ellos. Y hablamos de 3 preguntas sencillas para poderlo formar y hablar más claro en este pasaje. Y hablamos de que una de las preguntas que uno debe hacer, ¿Dios ha ordenado estas autoridades? Sí, Él les ha ordenado. Usted y yo no le entendemos cuál es el propósito, pero Él lo ha ordenado, así lo dice la Biblia. Toda autoridad es puesta por Dios. Esa autoridad que te pide que hagas algo nuevo que va en contra de la ley moral de Dios y ser así, no estarías obligado, obviamente, como dijimos, a ellos. Otra pregunta, ¿tengo la actitud adecuada, por ejemplo, hacia esa autoridad? Y eso aplicaba incluso a los amos de los esclavos. Habían creyentes que eran esclavos. Y Pedro dice, respeten, obedezcan a sus amos. Si el amo te pide algo que vaya en contra de tus principios, no te has obligado a hacerlo. Y entonces otro habla, ¿cuál es mi testimonio para los que me rodean? Una de las razones por las que hablamos de que necesitamos someternos y ser sumisos a nuestros amos, en este caso los dueños de los esclavos, era por nuestro testimonio también. Ahora, mi oración en esta tarde es que del tema que vamos a hablar, porque el tema que vamos a hablar ahora es sobre la idea de la mujer siendo sumisa a sus maridos. La mujer siendo sumisa a sus maridos. Ahora, mi oración es que al hablar de este tema, por sí solo no haga que quieras apagar el televisor, ¿ok? Porque hay muchas cosas sobre las cuales podemos aprender, y mi oración es que aprendamos en los conceptos bíblicos, que pasemos este tema de la sumisión bajo el filtro de la palabra de Dios y no bajo el filtro de la cultura de hoy. Ahora, con suerte, ¿verdad? Al final del sermón quizás todos estemos de acuerdo y comprendamos en realidad lo que dice la palabra específicamente sobre las esposas que se sometan a sus maridos. Ahora, ¿qué significa esto? Y vamos a hablar específicamente de un grupo de personas, y quizás muchos de ustedes dicen, bueno, no aplica a mí, pero el grupo de personas es las mujeres que sus maridos son inconversos. Y eso es más complicado, ¿verdad? Que la mujer se someta, mujeres cristianas que tienen esposos que son inconversos. De eso es específicamente ese grupo. Ahora, si no aplica porque su esposo es creyente,
y todo eso, o quizás no tiene esposo, pero quizás lo importante que puede agarrar usted, si no aplica este concepto a usted, es que usted lo puede aprender y poder ministrar a otra persona que quizás se encuentre en la misma situación en la vida. Así que, dice Pedro, tiene algunos consejos habituales para las mujeres piadosas que están casadas con hombres impíos. Les dice que se sometan a tales hombres. Les habla de ser gentiles, tranquilas y valientes. 3 características sumamente importantes: tranquilas, gentiles, buenas y valientes. Les aconseja, por ejemplo, contra la manera de lo que parece no tener sentido. Una vez más, a veces Dios nos pide cosas que no tienen sentido en la vida. En este caso le está pidiendo a la mujer: hey, sométanse y sean sumisas a sus maridos que no son creyentes. Pero eso no es nuevo. Jesús nos ha pedido cosas extrañas. En el pasado, por ejemplo, decía: si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el último. Y si alguien quiere encontrar su vida, la tiene que perder. Es extraño lo que Jesús nos pedía a que hiciéramos. Si alguien quiere ser, por ejemplo, el más grande, tiene que convertirse en el servidor. Esas son cosas que Jesús nos pidió. No, a veces no tiene sentido. Y quizás lo que el versículo en esta tarde te va a decir no tiene sentido. Vea lo que dice la palabra. Estamos en el capítulo 3. Vamos a entrar ahí. Versículo 1. Y dice: de la misma manera, esposas, estén sujetas a sus propios maridos, para que aunque alguno de ellos sea desobediente a la palabra de Dios, pueda ser conquistado sin una palabra por el comportamiento de sus esposas. Mientras observan su pureza y respeto, comportamiento, su adorno, no deben ser, dice, meramente externos. Trenzas y cabellos, dice, usar joyas de oro, vestirse, pero debe de ser la persona oculta, dice, pero debe de ser de la persona oculta las cualidades imperecederas de un espíritu apacible. Ahora, que es precioso a los ojos de Dios, porque así también las santas mujeres de antaño que esperaban en Dios solían adornarse, estando sujetas a sus propios maridos. Luego versículo 6 dice: así como Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, habéis demostrado ser sus hijos y si hacéis lo correcto sin asustaros por ningún miedo. Ahora, leer este texto, inmediatamente algunos, ¿verdad?, se ponen a temblar cuando escuchan de la palabra sumisión. Cuando escuchan la palabra sometido, algunos, en lugar de tener una reacción instintiva al texto, consideramos cuidadosamente su mérito. Y ahora, escúcheme bien, y respondamos antes de dar nuestro propio juicio de lo que está tratando de decir el apóstol Pedro, quiero que me escuche un momento. El asunto de la sumisión no era un tema nuevo, era algo que se da en las Escrituras. El apóstol Pablo lo mencionó muchas veces. Por ejemplo, él habló de la sumisión a Dios. Él habló de la sumisión, por ejemplo, a las autoridades civiles. Él habló, por ejemplo, de la sumisión del esposo a Dios. Él habló de la sumisión de los jóvenes hacia los ancianos, de los hijos hacia los padres, de la sumisión de los creyentes unos a otros y de la sumisión, obviamente, del que hablamos hoy, de las esposas a sus esposos. Él dijo en la carta hemos hablado de este tipo de sumisión, entonces parte de lo que se ha hablado antes, así que el tema de la sumisión no es algo nuevo. Así que permítame decirle qué significa. Y recuerden, esta guía específica es aquella que está hablando a las esposas que están casadas con alguien que no es creyente, esposos incrédulos. Pero estos principios que vamos a hablar aplican, por ejemplo, para los dos sentidos, para el lado del esposo y también para el lado de la esposa. Ahora, antes de pasar a lo práctico, les recuerdo que el contexto de esto es enorme. El pueblo judío estaba siendo esparcido, estaba siendo ultrajado, perseguido por muchos lugares. Ahora,
Se nos advierte una y otra vez en las Escrituras que cuando estamos en proceso de seleccionar, por ejemplo, a nuestro cónyuge, una de las cosas que debemos preguntar es ¿cuál es tu estatus con Cristo? Si eres creyente o no. Entonces, a veces nosotros nos podemos encontrar en medio de una relación con cónyuge que no es creyente, pero a veces es por las decisiones que nosotros hemos tomado. Ahora recordemos que estas mujeres habían sido esparcidas y allá habían encontrado sus esposos gentiles de otras partes que no eran judíos y se habían casado. Ahora, algunos, por ejemplo, hay parejas que se casaron y luego ya estando casados, inconversos, alguien de ellos conoció a Cristo, pero el cónyuge no. Hay un montón de situaciones que se pueden dar y variar en medio de lo que vamos a estar hablando. Ahora, ¿qué es lo que no significa entonces sumisión? Ahora, tu esposo no es que debe de tomar el lugar de Cristo. Hay que entender eso. Al igual que el gobierno como esclavos y amos, cuando nuestros maridos nos pidieron que hiciéramos algo que no está en el plan de Dios, usted no tiene obligación de obedecer. ¿Ok? No tiene obligación. Si su marido le pide algo que va en contra de Dios, usted no tiene obligación. Así como pasa con el gobierno, con las autoridades que te piden algo que va en contra de Dios, tú no tienes que obedecerles. Igual al marido. Entonces, sumisión no significa que tú tienes que obedecerle cuando él te pide hacer algo que no va en contra de la palabra de Dios. O sea, la sumisión, por ejemplo, no significa renunciar a tus pensamientos independientes. Una persona, cuando te casas con tu esposa o con tu esposo, no es que tú has renunciado a tus pensamientos, no es que él piensa por ti. Eso no es sumisión. ¿Ok? Entonces, la sumisión no significa que esté de acuerdo con todo lo que dice tu esposo. Eso no es sumisión. Pedro reconoce que habrá una diferencia de pensamientos con respecto a tu esposo incrédulo y una esposa que cree. El apóstol Pedro habla de eso, que hay una gran diferencia en tus conceptos, en tu forma de pensar. Pero anima a la esposa a no separarse de su esposo. O sea, la sumisión no significa que ceda a todas las demandas de tu esposo. No significa que debes de acceder a todas las demandas, porque recordemos que las demandas de un esposo no creyente pueden ser muy raras y extrañas. Y tú no estás obligada, como mujer no estás obligada a obedecer todas sus demandas. La sumisión no significa que debes ser débil o tímida o permitir que todo lo que te pasa esté bien. No sé si me entiende lo que quiero decir. No significa que debe ser una persona totalmente débil y que debe estar viviendo una vida intimidada y que debe de aceptar la intimidación como parte de la sumisión. Eso no es sumisión. Ahora, es lamentable que la sumisión, por ejemplo, haya sido tan mal entendida y mal caracterizada que muchos de nosotros, incluso los creyentes, tenemos una comprensión horrible de lo que es la sumisión. A veces creemos, incluso como creyentes, que nuestras esposas deben de someterse a todo lo que tú digas. No, eso no es sumisión de acuerdo a la Biblia. Ahora, la sumisión es tan importante en este sentido porque cuando una mujer se somete a su marido es porque ya está sometida a Cristo. Y la próxima semana vamos a hablar de por qué el hombre, antes de pedir que la mujer se someta a él debe estar sometido a Cristo. Así es que la próxima semana va a estar un poquito más complicado. Entonces, en este contexto, con lo que estamos hablando esta tarde, hay que recordar que este pasaje está siendo escrito específicamente para ese tipo de mujeres que están casadas con hombres que son incrédulos.
Pero las escrituras son claras en este sentido y vale la pena en este pasaje de que una esposa puede ganarse a su esposo. Dice, por cierto, ella representa a Dios aquí. Todo el punto de la sumisión, hermanas, damas que me escuchan, está basado en que esa persona pueda venir a conocer de Cristo, que tu esposo pueda, no creyente, pueda venir a conocer a Cristo. Ese es el punto principal de la sumisión a las autoridades, de las sumisiones que habla la Biblia, de todo es con el fin de que esas personas puedan venir y conocer de Cristo. Que las esposas puedan ganarse a sus propios maridos respetándolos y honrándolos. Que las esposas vivan una vida que refleje a Cristo en el trato a sus esposos. Ahora, yo he visto esto, he visto los dos lados, he visto mujeres que decidieron entregar su vida a Cristo y respetar a sus esposos no creyentes y honrarlos. Y yo he visto hombres que se han convertido, es más, al Señor Jesucristo. Es más, una de esas parejas que nosotros, de las primeras parejas que se convirtieron en nuestro ministerio pastoral, fue así. La mujer estaba casada con este muchacho que no era creyente y ella se dedicó al Señor, lo amó, lo respetó, lo honró y el muchacho se convirtió al Señor. Y déjenme decir una cosa, de una pareja extraordinaria, un muchacho entregado al Señor y amante del Señor. Pero también he visto el otro lado. He visto mujeres que se han sometido al Señor con todo su corazón y sus esposos no quieren venir a Cristo. Ahora, no se sienta culpable porque ese asunto no es asunto suyo ya. Usted haga su parte, hónrelo, respételo, pero lo demás tiene que hacerlo el Señor y el Señor lo puede hacer. Pero a veces hay mujeres que se sienten culpables porque, pues no, yo he hecho todo lo posible, pero él no se quiere convertir. Al mismo tiempo, por ejemplo, no se trata de forzar o manipular a su marido, ¿ok? Para que se convierta. Porque en el momento en que usted trata de manipularlo o de forzarlo, usted ya lo perdió. Lo perdió. Entonces, recuerde que el punto aquí de la sumisión es para que él se convierta. Pedro en realidad dice que pueden ganar a sus maridos, dice, sin decir una sola palabra. A través de su ejemplo, sino con nuestro propio comportamiento. Y luego nos explica de que el comportamiento dice que las esposas deben de vivir una vida pura, honorable ante Dios. Pedro dice que deberíamos estar más preocupadas por el interior, por nuestra alma, por nuestro espíritu, que por nuestro carácter, interior, que por lo exterior. Entonces, dice, las esposas deben recordarse constantemente a sí mismas que tu fuente de fortaleza, por ejemplo, no es tu esposo, sino es Dios. En otras palabras, eso es parte de la sumisión también. Usted no se va a someter a su esposo porque él es el que la va a dirigir en todo. No, su fuente de fortaleza es Dios, no es su esposo. Tú estás en Dios, mira a Dios mira y ama a Dios, mira a Dios por seguridad, mira a Dios por tu gozo, mira, y cuando miramos a Dios y buscamos estas cosas, escúcheme bien, usted podrá ver esas cosas en todo lo que le rodean. Los creyentes incrédulos vendrán a conocer a Cristo y Pedro nos recuerda que debemos trabajar por dentro nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para poder avanzar. El versículo 7 tiene algo interesante. Dice, de la misma manera, dice, ustedes maridos, esto es hablando ya de los maridos, dice, tienen que honrar a sus esposas, cada una, dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil o más frágil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida de Dios que les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe en sus oraciones. Ahora, esto ya lo vamos a tratar la próxima semana. Pero queridas hermanas, déjenme decir lo siguiente. El hombre, para que usted tenga una idea de cuál debe de ser el comportamiento del hombre, en el hecho de usted sometiéndose a este varón, es que este hombre debe de ser un hombre considerado.
Debe de ser un hombre considerado, debe ser un hombre caballeroso y debe de ser un hombre que tenga comunión con usted. Y el apóstol Pablo también lo decía, Pedro lo rectifica aquí, no se separen de él. Sean ejemplo, vivan decorosamente, sabiamente, sean inteligentes, sean sabias en el vivir con alguien que no conoce a Cristo. Ahora, esto yo lo voy a cerrar de esta manera. Para someterse a tu esposo, tienes que estar sometida primero a Cristo. De lo contrario, no funciona de la otra manera. Y se necesita, hermanas, valor. Se necesita valentía para poder ser una buena esposa. Se necesita valentía para cuidar de tu alma. Se necesita valentía para someterte a Cristo. Se necesita valentía para someterte a tu esposo. Se necesita valentía para criar tus hijos. Se necesita valentía para esforzarte en el camino del Señor. Esto no es fácil. No era fácil para aquella generación a la que Pedro le escribía. No es fácil para nosotros tampoco como creyentes, porque lo que nos está pidiendo y lo que te está pidiendo a ti como mujer de someterte a un hombre que no conoce de Cristo es algo extraño. Y a veces, mis amados hermanos, el propósito de Dios, usted y yo no lo conocemos. Pero en este caso, el propósito que Dios tiene es que el hombre impío, inconverso, se convierta a Cristo. Pero la sumisión a Dios es primero y luego fácilmente te podrás someter a tu esposo. Hay muchas damas que luchan con este tema porque han sido mal informadas. Hay mucha preponderancia en esto. Hay mucha rivalidad en esto. Hay un montón de conceptos extraños que los hemos agarrado de la cultura. Que nos ha dicho que si una mujer se somete es que es débil. No. Cuando una mujer se somete es que es fuerte. Nos han dicho por ahí que la mujer sometida y sumisa es tonta. No, es inteligente. Nos han dicho por ahí que la mujer sumisa y sometida no tiene palabra. No, es la que conoce más. Así que espero que este tema pueda ayudarles. Si alguien me escucha que aplica en este tema, pero si no, tú puedes quizás tomar estos principios y ayudar a otra persona. La próxima semana vamos a tratar ya el área de la sumisión del esposo a Dios. ¿Ok? Dios me los bendiga. Estamos felices de que nos hayas abierto tu hogar. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te alabo y te bendigo por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa en este mundo impío. Ayúdanos a vivir una vida sometida, Señor, a las autoridades, a todas aquellas personas que están en puestos de autoridad. Ayúdanos a someternos. Ayúdanos a ser responsables y someternos a nuestros amos de trabajo. Oramos, Dios, porque esto sabemos que va a beneficiar. Trae honra y gloria, Señor, a ti. Así que ayúdanos a ser más como tú, que te sometiste a todo, hasta la muerte, por nosotros. En el nombre de Cristo, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde.